¿Alguna vez te has detenido a pensar que existe una práctica espiritual tan poderosa, tan profunda, que no solo te acerca al corazón de Dios, sino que hace temblar al mismo infierno? Jesús no habló de ella como una opción, sino como una necesidad. Cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven atormentado, Él les dijo: pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. No fue una frase dicha al azar, fue una revelación divina sobre una llave que muchos han olvidado: el ayuno secreto. Un acto que no luce ante los ojos humanos, pero que desata el poder de los cielos y rompe las cadenas que el enemigo había atado por años. Hoy quiero hablarte de ese tipo de ayuno, no del que se hace por costumbre o apariencia, sino del que brota desde lo más profundo del alma, cuando uno decide negarse a sí mismo para ver la gloria de Dios manifestarse en medio de su necesidad. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han anhelado escuchar la voz del Altísimo, buscar su rostro, entender su voluntad en medio de los desiertos de la vida. Pero hay una forma de búsqueda que estremece los cimientos del mundo espiritual. No hace ruido, no busca aplausos, no se trata de correr ni de hablar fuerte. Es una rendición callada que solo Dios escucha. El ayuno verdadero, aquel que nace en lo íntimo, lejos de los ojos del mundo, tiene un peso que el enemigo no puede soportar. No es coincidencia que cuando decides ayunar, comiencen a surgir distracciones, molestias físicas, emociones alteradas o incluso ataques inesperados. Eso no es casualidad, es oposición espiritual. Es el susurro oscuro de un reino que sabe que cuando un hijo de Dios se humilla con ayuno, el cielo se pone en movimiento y el infierno retrocede. Las escrituras son claras. En Marcos 9, los discípulos enfrentaron una situación que los superó. Habían caminado con Jesús, habían visto milagros, pero aquella vez no bastaron sus palabras. Jesús entonces les dio una enseñanza que cambiaría para siempre su entendimiento espiritual. Esta clase no sale sino con oración y ayuno. No era falta de fe, era que ciertas batallas solo se ganan cuando el cuerpo se somete y el espíritu se eleva. Hay cadenas que no se rompen con palabras bonitas ni con intenciones sinceras. Hay yugos que solo se deshacen cuando el alma se inclina en reverencia y el corazón clama en ayuno. Pero no cualquier ayuno, no el de una dieta religiosa, sino el de una urgencia santa. El ayuno que nace cuando todo dentro de ti grita: Señor, necesito que te manifiestes. Ese clamor que no se oye con los oídos, pero que retumba en los cielos. En Joel 2:12, el Señor llama a su pueblo diciendo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. ¿Lo ves? El ayuno no es solo dejar de comer, es un acto del corazón, es una expresión del alma rendida. Cuando uno ayuna de esta manera, no solo habla con palabras, sino con su ser entero. Es como si el cuerpo mismo se convirtiera en oración. Y ese tipo de oración toca el cielo de una forma que las oraciones comunes no siempre alcanzan. Porque no se trata de castigar el cuerpo, sino de exaltar a Dios por encima de todo deseo terrenal. El enemigo lo sabe, por eso tiembla. Por eso lanza sus dardos cuando alguien decide buscar al Señor con ayuno sincero. Porque ese creyente se convierte en una amenaza para todo plan del infierno. ¿Recuerdas a Esther? El edicto de muerte pesaba sobre su pueblo, no había escapatoria, no había recursos humanos que la pudieran salvar. ¿Qué hizo entonces? Antes de presentarse ante el rey, antes de usar palabras humanas, convocó a un ayuno. Ella comprendía que la verdadera batalla no era en el palacio, sino en la presencia del Rey de Reyes. Antes de mover la mano de un hombre, necesitaba tocar el corazón de Dios. Y así lo hizo. A través del ayuno, preparó el camino
para un milagro que cambiaría el destino de una nación. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Así comenzó una historia que marcó el destino de una nación. Durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber, el pueblo clamó con el alma, y Dios respondió. Ester no solo halló gracia ante el rey, el decreto de muerte fue quebrantado, la trampa del enemigo se volvió en su contra. Lo que parecía el fin fue el principio de una gran liberación, y todo empezó con un acto de entrega, el ayuno. Muchos no comprenden el poder que hay en negarse a sí mismo. Ven el ayuno como un simple esfuerzo físico, una dieta sin sentido. Pero lo que no ven es lo que ocurre en lo invisible: cadenas rotas, cielos abiertos, respuestas largamente esperadas descendiendo como lluvias sobre tierra seca. Ayunar no es dejar de comer, es declarar con todo tu ser: Señor, tú eres mi pan, mi fuerza, mi porción suficiente. Es rendir el cuerpo para avivar el espíritu. Y cuando haces eso, el cielo lo nota. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6, 17, 18, que el ayuno no es para ser visto por los hombres, sino para tocar el corazón del Padre. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay recompensas que no se compran con esfuerzo humano, sino que se desatan en el secreto, cuando el alma se postra y dice: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad. Cada vez que ayunamos, entramos en terreno sagrado, no para manipular a Dios, sino para que Él nos transforme. Y esa transformación siempre empieza en el desierto, porque el ayuno y el desierto van de la mano. No hay montaña de victoria sin valle de prueba. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no por castigo, sino por propósito. Allí ayunó 40 días, allí fue tentado, pero también allí venció. El desierto no debilitó al Maestro, lo fortaleció. El ayuno no lo dejó vacío, lo llenó de poder. Y cuando el enemigo vino, no lo encontró frágil, sino firme. No respondió con emociones, sino con la palabra. Escrito está. Y con esa espada del Espíritu derrotó toda artimaña. Y al salir del desierto, Lucas 4:14 declara: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No volvió igual, volvió lleno de gloria, transformado, activado, listo para todo lo que el Padre había preparado. Y tú, cuando decides ayunar, no estás simplemente renunciando a la comida. Estás entrando en un proceso divino de renovación. Te apartas del ruido para escuchar la voz que da vida. Te debilitas en lo físico, pero te fortaleces en lo eterno. Y el enemigo lo sabe. Por eso muchas veces, justo cuando ayunas, las luchas se intensifican. Te sientes frágil, confundido, cansado, pero es allí, en esa aparente debilidad, donde la gracia de Dios se perfecciona. Como escribió Pablo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El ayuno vacía al hombre natural y en su lugar derrama la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno de ese poder, no hay fuerza demoníaca que pueda detener lo que Dios ha comenzado. Muchas batallas espirituales se prolongan porque vivimos distraídos, conformes, saciados de lo terrenal. Pero el infierno tiembla cuando un hijo de Dios se consagra de verdad, cuando alguien decide ayunar no como ritual, sino como rendición, no como costumbre, sino como clamor. En ese momento, la atmósfera cambia, lo invisible se activa, el corazón se afina, el discernimiento se limpia, la autoridad se fortalece, porque el ayuno no solo toca a Dios, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, el mundo que te rodea también lo hace. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han sido testigos del poder del ayuno, no como una obligación religiosa, sino como llave que abre puertas imposibles. Familias restauradas, vidas transformadas,
vicios rotos, caminos abiertos. Todo porque alguien decidió buscar a Dios más allá de su comodidad. Quizá hoy sientas que has intentado todo, que las respuestas no llegan, que el cielo está en silencio. El ayuno no es solo una práctica piadosa, es una llamada a la batalla. Cuando decides ayunar, no estás simplemente dejando de comer, estás tomando una posición en el campo espiritual. Y no es coincidencia que justo cuando decides consagrarte, surjan distracciones, desánimos o una lucha interior que no sabes cómo explicar. Esas resistencias son evidencia de que estás avanzando hacia donde el enemigo no quiere que llegues. Estás tocando zonas sensibles del reino de las tinieblas. Estás despertando territorios que el infierno preferiría ver dormidos. Por eso, cuando sientas oposición, no te detengas. Persevera. La Biblia dice que desde el primer día que Daniel se propuso buscar a Dios con ayuno, la respuesta fue enviada. Pero hubo guerra en los cielos. No fue su esfuerzo lo que venció, fue su perseverancia. Y así también tú, si no desmayas, verás cómo los ángeles se movilizan a tu favor. Porque cuando alguien se rinde al Señor con un corazón entregado en ayuno, se desata una guerra invisible que conmueve los cielos. El ayuno no es un acto vacío, es una declaración de dependencia. Una forma de decirle a Dios: te necesito más que al pan, más que al sueño, más que a mis fuerzas. Es reconocer que sin Él nada tiene sentido. Y ese tipo de actitud no pasa desapercibida. Esa clase de entrega abre las ventanas del cielo. El enemigo no se inquieta por los cristianos cómodos, se estremece ante los que se consagran. Tiembla cuando alguien decide dejar el ruido del mundo para buscar a Dios con todo su corazón. El ayuno no es un rito, es una revolución del alma. No es un deber religioso, es un clamor que dice: Señor, toma el control. Y los que así claman, caminan con una autoridad distinta. Cuando oran, el cielo responde. Cuando hablan, el ambiente se transforma. Cuando ayunan, los demonios no pueden resistir. ¿Estás dispuesto a entrar en esa dimensión? ¿Estás preparado para rendirte de una forma que pocos se atreven? El ayuno en secreto no busca aplausos humanos, sino tocar el corazón del Padre. Y cuando eso sucede, lo sobrenatural comienza a manifestarse. Las cadenas invisibles empiezan a romperse, los muros caen, el infierno se ve obligado a retroceder. Así de poderoso es el ayuno que nace del Espíritu. No por imposición, no por tradición, sino por convicción profunda. Es el comienzo de una vida donde lo imposible deja de ser una teoría. No por estrategia humana, no por técnicas, sino por una entrega total que solo Dios puede ver. Y aunque el mundo no lo entienda, el cielo lo recompensa, el infierno lo teme. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue casualidad, fue una cita divina. Fue el comienzo de un tiempo sagrado, un modelo para ti y para mí. Aquel desierto no era simplemente arena y soledad, era un altar. Un escenario preparado por Dios para activar algo que no nace en la comodidad. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó. No porque estuviera débil, sino porque estaba enfocado. No por tradición, sino por consagración. Fue un acto silencioso de rendición total. Y al final de ese tiempo, vino el enemigo con tentaciones sutiles, diseñadas no solo para tocar su necesidad física, sino para atacar su identidad y su propósito. Pero Jesús no vaciló, respondió con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa respuesta no fue un argumento emocional, fue autoridad espiritual, fue fuego salido del Espíritu. Allí, en medio del desierto, se selló una verdad eterna. El verdadero alimento del alma no es lo que entra por la boca, sino lo que viene del cielo. Y cuando el enemigo oyó esa palabra, se quedó sin poder.
Fue derrotado no con gritos ni con violencia, sino con certeza. Lo que ocurrió en ese desierto fue más que una confrontación, fue una revelación. El ayuno no es debilidad, es poder. El ayuno no es ausencia, es presencia. Jesús salió de allí lleno del Espíritu, según Lucas 4:14. No era el mismo que había entrado, algo cambió. Había sido probado y salió aprobado. Había vencido lo invisible y ahora caminaba con autoridad visible. Y hoy, esa misma puerta está abierta para ti. Si decides consagrarte, si decides buscarle con todo el corazón, si decides que Dios es más importante que todo lo demás, entonces prepárate, porque los cielos se abrirán, porque lo que parecía imposible comenzará a cambiar, porque el poder del Espíritu se moverá con fuerza en tu vida. Y todo comienza con un corazón que dice: aquí estoy, Señor, háblame, guíame, llévame donde tú quieras. Ese es el ayuno que transforma. Esa es la entrega que conmueve al cielo. Y ese es el tipo de fe que el infierno no puede resistir. El ayuno no fue simplemente una preparación para el ministerio de Jesús. Fue la puerta que lo llevó a una comunión tan profunda con el Padre que nada podía interponerse entre él y el poder de lo alto. No fue un acto aislado ni una práctica reservada solo para el Hijo de Dios. Fue un ejemplo eterno, trazado para todo aquel que anhela vivir bajo la plenitud del Espíritu. No es un lujo espiritual, no es una opción para los más devotos, es una necesidad urgente para todo hijo de Dios que desea caminar en obediencia y victoria. Jesús no dijo: si ustedes ayunan. Él declaró con firmeza: cuando ustedes ayunen. Mateo 6:16. Su expectativa era clara. El ayuno no era negociable para quienes deseaban vivir bajo la voluntad del Padre. El mismo Jesús, que pasaba noches enteras en oración, también separaba tiempos para ayunar. Él entendía que hay batallas que no se ganan con palabras, sino con corazones rendidos. Porque cuando el ayuno se une a la oración, los cielos se abren y el infierno tiembla. El ayuno no es solo dejar de comer, es callar las voces del mundo para escuchar con nitidez la voz de Dios. Es debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Es cerrar la puerta de la distracción y abrir la puerta del secreto. Y es precisamente en ese lugar secreto donde el alma se alinea con el cielo. Por eso el enemigo no tardó en aparecer cuando Jesús terminó su ayuno. Sabía que estaba más vulnerable físicamente, pero también más lleno de poder. Porque quien ha estado con Dios en lo secreto está preparado para enfrentar cualquier prueba en lo visible. No había ruido, no había dudas, no había temor. Solo había una conexión profunda entre el Hijo y el Padre. Una claridad que le permitió responder con autoridad a cada tentación. Y ese patrón no fue único en él. A lo largo de las Escrituras vemos lo mismo. Antes de cada mover poderoso de Dios, hubo momentos de ayuno, de quebrantamiento, de búsqueda sincera. Jesús no predicó, ni sanó, ni liberó a nadie antes de haberse retirado al desierto. Su ministerio comenzó después de ese tiempo de preparación, y eso nos enseña algo profundo. Hay batallas que no se deben pelear sin haber sido preparados en lo oculto. Hay tierras espirituales que no se conquistan si antes no hemos rendido nuestro ser por completo. La autoridad espiritual no se improvisa, se forja en el silencio, en la obediencia, en la entrega total. El diablo no teme a palabras bonitas, pero tiembla ante un creyente que ha estado solo con Dios, porque ese creyente ya no habla por sí mismo, habla por el cielo. La diferencia entre uno que predica desde el conocimiento y otro que predica desde la unción es el fuego que solo se enciende en la intimidad con el Padre. Jesús venció al enemigo con la palabra, sí, pero esa palabra tenía peso porque su espíritu estaba en completa sintonía con el cielo.
no había confusión, no había incertidumbre, había convicción y había poder. Ese mismo poder está hoy disponible para ti si decides seguir el modelo del Maestro. Después de su ayuno, Jesús declaró con firmeza: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Esa unción no fue producto del azar, fue fruto de un tiempo apartado con Dios. Fue el resultado de una entrega sin interrupciones, de una búsqueda que lo llevó más allá del hambre física, hasta la plenitud del propósito divino. Con esa unción, Jesús restauró a los ciegos, sanó corazones rotos, rompió cadenas y proclamó libertad. Pero todo comenzó en el desierto. Todo nació en el ayuno. Porque la unción no es consecuencia de la actividad, es el fruto de la rendición. Hoy, muchos anhelan el poder, pero rehúyen el proceso. Desean los resultados, pero no quieren el sacrificio. Sin embargo, Jesús nos mostró que el camino hacia el poder es el camino de la cruz, de la negación personal, de silenciar lo externo para oír lo eterno. El ayuno es precisamente esa entrega radical. Es una decisión de rendirse por completo para que el Espíritu de Dios fluya sin restricciones. Y cuando eso ocurre, no hay cadena que no se rompa. No hay tiniebla que no huya. Porque ya no es el hombre quien habla. Es el cielo que se manifiesta a través de él. En el monte de la Transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús en una gloria que jamás habían imaginado. Fue un destello de lo que sucede cuando la carne queda atrás y el espíritu se eleva. Ese mismo resplandor está reservado para los que se rinden, para los que deciden pagar el precio, para los que eligen el desierto antes del escenario, la intimidad antes del reconocimiento. Hoy el Señor te llama a ese lugar, no para castigarte, sino para llenarte, no para quitarte, sino para darte lo eterno. ¿Estás dispuesto a entrar en ese desierto con Él? ¿Estás dispuesto a rendirlo todo para ganar lo mejor? El cielo espera tu respuesta. Su rostro brillaba como el sol en su punto más alto, y su vestidura resplandecía con una pureza que ninguna tela humana puede lograr. Pero aquello no fue un espectáculo para impresionar, sino una revelación divina de lo que sucede cuando una vida ha sido moldeada en la intimidad con Dios. No fueron las palabras de Jesús las que convencían, sino la autoridad que brotaba de su comunión con el Padre. Esa clase de gloria no se fabrica con esfuerzo humano, nace en el secreto, se cultiva en la oración y florece con el ayuno. Cuando descendieron del monte, la escena cambió drásticamente. Un padre desgarrado por el dolor rogaba por su hijo, atormentado por un espíritu inmundo. Los discípulos lo intentaron, pero no pudieron. Jesús intervino, reprendió al espíritu y el joven fue liberado. Más tarde, en privado, los discípulos le preguntaron por qué ellos no lo lograron. La respuesta fue directa: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. No era una fórmula secreta, era una clave del reino. Jesús revelaba que hay batallas espirituales que solo se vencen cuando nuestro espíritu ha sido entrenado en la presencia de Dios. No basta con saber de memoria las Escrituras o tener buena intención. Es necesario estar sintonizado con el cielo. Y eso se logra cuando dejamos que el ayuno quebrante nuestro orgullo, silencie nuestras pasiones y nos lleve a depender por completo del Espíritu Santo. El ayuno, cuando se vive como lo hizo nuestro Salvador, no deja lugar al orgullo ni al protagonismo, porque el verdadero enfoque no está en lo que dejamos de hacer, sino en lo que Dios comienza a hacer en nosotros cuando nos rendimos en silencio. Allí, en lo oculto, mientras todo el mundo sigue su curso, Dios opera en el alma del que le busca. Nos vacía para llenarnos, nos calla para hablarnos, nos detiene para dirigirnos. Durante los 40 días en el desierto,
Jesús no solo resistió la tentación, fue fortalecido, guiado y preparado para cada paso que venía. El ayuno no fue un requisito, fue una conexión. Cuando no sabemos qué camino tomar, cuando la confusión nubla nuestro juicio, el ayuno abre el oído interior para oír la voz del Espíritu con nitidez. No se trata de forzar a Dios a responder, sino de afinar el alma para entender lo que ya nos ha estado diciendo. Es en ese lugar de sensibilidad espiritual que se discierne el movimiento del enemigo y las estrategias del cielo. Muchos anhelan respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero el ayuno nos entrena en lo contrario, a esperar en el tiempo de Dios, a depender de su voluntad, a confiar en su soberanía. Nos enseña paciencia cuando todo urge. Nos instruye en humildad cuando el mundo grita por reconocimiento. Nos recuerda que su tiempo es perfecto, aunque no se alinee con nuestras urgencias. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, podemos caminar en paz, sin temor al mañana, sabiendo que cada paso está sostenido por aquel que ve en lo secreto. Jesús nunca buscó impresionar. No necesitaba aplausos. Su mirada estaba fija en la voluntad del Padre. Fue el ayuno el que le preparó para soportar el rechazo, para no sucumbir a la fama, para mantenerse firme cuando todos querían usarle para sus fines. No se dejó arrastrar por la presión de las multitudes, porque su fuerza provenía de lo invisible. Esa es la fuerza que da el ayuno verdadero. Una fuerza interior que no depende de las circunstancias, sino de la comunión continua con Dios. Jesús no se lanzó al ministerio sin preparación. Antes de los milagros hubo desierto. Antes de sanar multitudes hubo soledad. Antes de hablar a las masas, habló con el Padre. Cada paso fue intencional, guiado, impregnado de propósito eterno. Y ese propósito se sostuvo por una vida de rendición, de oración constante y ayuno profundo. No hay atajos espirituales. El que desea caminar en el poder del Espíritu debe abrazar ese mismo camino. Debe entregarse a ese mismo proceso, porque lo que Dios hace en lo íntimo, lo manifestará en público a su debido tiempo, con poder, con claridad y con frutos eternos. El ayuno de Jesús no fue una rareza, fue un ejemplo, fue una invitación abierta para ti y para mí, porque la verdadera autoridad espiritual no se hereda ni se imita. Se recibe en el quebranto, no es fruto de emociones pasajeras ni de reputaciones humanas. Es el resultado de haber estado a solas con el Padre, de haber sido fortalecido en el Espíritu, de haber aprendido a vivir no por lo que sentimos, sino por lo que Dios ha dicho. Y esa vida de entrega, de búsqueda sincera y obediencia constante, sigue siendo hoy el canal por el cual Dios decide manifestar su gloria. Desde fuera, el ayuno puede parecer simplemente dejar de comer, un acto externo, una decisión personal. Pero en el mundo espiritual, ese pequeño acto enciende fuegos invisibles, cambia atmósferas, derrumba fortalezas del enemigo, provoca intervenciones divinas que no sucederían de otra manera. A los ojos del mundo, el ayuno es silencio, es debilidad, es renuncia. Pero para el creyente que confía, el ayuno es un grito del alma que dice: Señor, más de ti y menos de mí. Es una llave que abre puertas eternas, es una senda estrecha que conduce a una fuerza que no se agota. Y es allí, en esa entrega completa, donde se encuentra la paz, la dirección y el poder para vivir como vivió nuestro Salvador. Desde la mirada terrenal, el ayuno puede parecer algo silencioso, invisible, casi irrelevante. Pero en el reino de los cielos, cada día de ayuno resuena como un grito de guerra, como una trompeta que anuncia que un hijo de Dios ha decidido ponerse de pie en medio del campo de batalla espiritual. El ayuno verdadero, ese que se hace en lo secreto, lejos de los ojos del mundo, es observado con atención desde lo alto. No por el acto externo, sino por lo que revela. Un corazón completamente rendido al Señor. Cuando abrimos el libro de Daniel,
encontramos algo más que una historia antigua. Vemos una revelación del mundo espiritual que se activa cuando un creyente decide buscar a Dios con todo su ser. Daniel no ayunó por costumbre ni por apariencia. Su alma estaba quebrantada, su clamor era profundo. Durante 21 días se apartó del deleite de los manjares, del vino, de todo lo que podía distraer su alma, y se postró en humildad ante Dios. Nadie lo aplaudió, nadie lo vio, pero los cielos sí, porque lo que sucede en secreto, Dios lo honra en lo alto. Un ángel fue enviado con palabras que deberían grabarse en nuestros corazones. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día, no al final del proceso, no cuando todo parecía resuelto. Desde el instante en que Daniel se humilló, el cielo se puso en marcha. Pero entonces algo ocurrió. La respuesta fue enviada, sí, pero fue detenida. El príncipe del reino de Persia, una potestad espiritual enemiga, se opuso por 21 días. No era una metáfora, era una batalla real en los cielos, y no terminó hasta que Miguel, el gran príncipe de Dios, intervino. Fue entonces que el mensaje logró llegar. ¿Puedes imaginarlo? Una guerra espiritual desatada porque un hombre decidió buscar a Dios con sinceridad. El ayuno no solo movió al cielo, también provocó al infierno, porque el enemigo sabe que una respuesta divina puede cambiarlo todo. Sabe que una revelación celestial puede romper cadenas, puede liberar naciones, puede transformar destinos. Por eso, cuando decides ayunar, no esperes tranquilidad. Muchas veces los primeros días son los más difíciles, no porque Dios esté distante, sino porque las fuerzas del mal se están resistiendo a lo que ya fue decretado a tu favor. La oposición no es un rechazo, es una señal de que lo que viene es tan poderoso que el enemigo no lo dejará pasar sin lucha. Este entendimiento transforma la forma en que vemos el ayuno. No es una espera pasiva, es una declaración de guerra. Es un acto de fe que clama: yo confío en mi Dios, aunque no vea nada. Yo permanezco firme, aunque el cielo esté en silencio. El que ayuna no es un débil, es un guerrero. Cada día de ayuno es un paso más cerca de la promesa. Cada oración silenciosa es un clavo en la derrota del enemigo. Daniel no se rindió cuando no vio resultados inmediatos. No permitió que el silencio apagara su fe. Persistió. Y mientras él oraba en la tierra, una batalla se libraba en lo invisible. Así también tú, cuando decides permanecer fiel, cuando eliges no rendirte, cuando te mantienes firme, aunque todo parezca igual, estás provocando movimiento en los cielos. Y no hay entrega genuina que Dios no vea. Él observa tu esfuerzo. Él recoge tus lágrimas. Él escucha ese clamor que nadie oye. Puede que la respuesta no llegue en el primer día, pero no lo dudes. Ya fue enviada. El Señor está obrando, está combatiendo por ti, está preparando el momento perfecto para mostrar su gloria en tu vida. El profeta Elías también conoció el peso de la espera. Después de vencer a los profetas de Baal, se retiró solo, subió al monte, se inclinó con el rostro entre las rodillas. No se menciona que ayunara, pero su actitud hablaba de total dependencia. Oró una vez, nada. Oró otra vez. Silencio. Pero no se detuvo. A la séptima vez, su siervo vio una pequeña nube, tan solo como la palma de una mano. Pero era suficiente, porque en esa señal insignificante el cielo estaba abriéndose. Así es también contigo. Tal vez no veas grandes rayos ni truenos. Tal vez solo percibas una pequeña nube en la distancia, pero es señal de que Dios ya se está moviendo. No desmayes, no retrocedas, porque el Señor honra al que se humilla, al que persevera, al que no suelta su promesa.
aunque todo le diga que no. Él está contigo, Él escucha, Él pelea, y en su tiempo verás su gloria descender. Después de años de sequía, finalmente cayó la lluvia. No por casualidad, fue el fruto de una búsqueda persistente, una esperanza que no se apagó. Y así también es el ayuno, no una estrategia para forzar la mano de Dios, sino un acto de fe que nos alinea con su corazón. No es magia, no es intercambio, no es presión, es rendición, es abrir el alma para que el Señor ocupe cada espacio. Y en esa rendición, Él comienza a obrar. Durante el ayuno nuestro cuerpo se debilita, sí, pero en esa debilidad el espíritu se despierta. Se vuelve más sensible a lo eterno, más afinado a la voz de Dios. Ya no se trata solo de abstenerse de alimento, sino de caminar por un sendero de transformación. En el silencio que se abre cuando callamos la carne, se escucha con más nitidez la voz que realmente importa. Jesús no habló del ayuno para exhibición pública. En Mateo 6:6 nos instruyó: tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Luego, en el versículo 17 dijo: tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Esa insistencia en lo secreto es profunda, porque es allí, en lo escondido, donde se decide la verdadera batalla espiritual. Las apariencias no conmueven el mundo invisible, pero la autenticidad sí. No es el ruido lo que sacude el infierno, sino la vida consagrada en la intimidad. No es el volumen de nuestras palabras, sino la profundidad de nuestra entrega. El enemigo no tiembla ante discursos bonitos, sino ante hombres y mujeres quebrantados en la presencia de Dios, fortalecidos en su espíritu, mientras sus rodillas tocan el suelo. Por eso hay luchas que no se vencen con esfuerzos humanos. Hay cadenas que no ceden ante buenas intenciones. Hay muros que solo caen cuando el pueblo se humilla, cuando el alma se rinde, cuando la carne se somete y el espíritu se levanta. El ayuno no es una moneda, es una espada afilada en las manos de quien se consagra. En Isaías 58:6, el Señor pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Eso nos revela que el ayuno verdadero no es solo un cambio personal, tiene poder para liberar a otros. El ayuno transforma vidas, rompe yugos, abre puertas espirituales que de otro modo permanecerían cerradas. Cuando ayunamos con rectitud, el impacto va más allá de nosotros mismos, afecta a nuestras familias, a nuestra comunidad, incluso a generaciones por venir. El enemigo lo sabe. Por eso odia el ayuno, porque sabe que un corazón rendido puede cambiar el curso de una historia. Sabe que una sola oración, nacida en medio del quebranto y sostenida en el ayuno, puede hacer temblar fortalezas que parecían inamovibles. Sabe que una persona decidida a consagrarse puede desatar cielos sobre la tierra. No le teme a lo rutinario, no le asusta la religiosidad, pero tiembla ante la fe viva, genuina, humilde, porque esa fe mueve montañas, esa fe abre los cielos, esa fe hace que Dios se manifieste. Y cuando Dios se manifiesta, nada permanece igual. El ayuno no reemplaza la oración, la intensifica, no sustituye la palabra, la hace arder en el corazón. No elimina la lucha, pero te da armas para vencerla. En el plano espiritual, hay puertas que solo se abren con obediencia. Y el ayuno es obediencia en su forma más pura. Negarse a uno mismo para abrazar el propósito de Dios. Cada vez que un creyente decide entrar en un tiempo de ayuno bíblico, no está simplemente dejando de comer.
está dando un paso profundo hacia un terreno donde las reglas humanas ya no gobiernan.